El dinero se gana con la mente, no con trabajo duro. Durante años nos dijeron que trabajar duro era el único camino al dinero. Que el esfuerzo físico, las horas largas, el sacrificio constante eran las únicas llaves que abrían la puerta de la riqueza. Pero hay personas que trabajan menos horas que tú y ganan 100 veces más. Eso no es injusticia. Es que nadie te enseñó la verdad sobre cómo funciona realmente el dinero. Hoy cambia eso. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta afirmación: mi mente es mi mayor activo y el dinero fluye hacia mí con facilidad. Escríbela ahora. No la saltes. Hay algo que me tomó años entender, y cuando lo entendí, nada volvió a ser igual. El dinero no es una recompensa por el esfuerzo. El dinero es una respuesta a la forma en que piensas. Sé que eso suena incómodo. Sé que hay una parte de ti que quiere discutirlo, porque te criaron diciéndote que el trabajo duro es lo más honrado que existe, que los que tienen dinero es porque se rompieron el lomo, que si tú todavía no tienes lo que quieres es porque te falta esforzarte más. Y yo también lo creí. Durante mucho tiempo lo creí con todo mi ser. Recuerdo una época en la que trabajaba más horas que cualquier persona que conocía. Me levantaba antes que el sol y me acostaba cuando ya todos dormían. Cumplía con todo lo que me habían dicho que debía hacer. Y sin embargo, el dinero nunca alcanzaba. Las deudas crecían. Las oportunidades parecían existir solo para otros. Y lo más doloroso no era la falta de dinero en sí misma. Lo más doloroso era la confusión. Porque yo estaba haciendo todo lo que se supone que hay que hacer, y aún así, los resultados no llegaban. Fue en ese momento de quiebre cuando empecé a hacerme preguntas diferentes. No cómo trabajo más, sino por qué los que tienen dinero piensan distinto a mí. Y esa pregunta cambió todo. Porque cuando empecé a estudiar a las personas que habían construido riqueza real, no la riqueza prestada ni la riqueza heredada, sino la riqueza construida desde cero, descubrí algo que nadie me había dicho en la escuela, en casa, ni en ningún lado. Descubrí que la riqueza comienza en la mente mucho antes de que aparezca en la billetera. Y que hay leyes mentales que operan todo el tiempo, las conozcas o no, las creas o no, y si no las conoces, trabajan en tu contra. Hoy quiero hablarte de esas leyes. De esas claves que casi nadie menciona porque no se enseñan en ningún salón de clases. No porque sean secretas en el sentido de que alguien las está escondiendo, sino porque la mayoría de personas está demasiado ocupada trabajando para detenerse a pensar. Y ahí está el primer problema. La trampa del trabajo duro. Hay una diferencia enorme entre actividad y productividad. Entre estar ocupado y estar avanzando. Y durante la mayor parte de mi vida, confundí las dos cosas. Estar ocupado se siente bien. Se siente virtuoso. Cuando estás cansado al final del día, hay algo en el cerebro que te dice hiciste lo correcto. La sociedad te aplaude por eso. Tu familia te respeta. Tus amigos te admiran. Pero mientras tanto, tu cuenta bancaria no sabe nada de tu cansancio. No sabe cuántas horas pusiste. No sabe cuánto te esforzaste. El dinero responde a resultados. No a esfuerzo. Y esa distinción es brutal. Lo sé. Pero necesitas escucharla. Hay personas que cargan cemento bajo el sol abrasador 12 horas al día durante 30 años. Su esfuerzo es real. Su sacrificio es enorme. Y sin embargo, muchos de ellos llegan a viejos sin un centavo ahorrado. No porque sean malos, ni vagos, ni indisciplinados. Sino porque el sistema en el que están operando no fue diseñado para hacerlos ricos. Fue diseñado para hacerlos productivos dentro de la riqueza de alguien más. Y la pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿en qué sistema estás operando tú? Porque si tu modelo mental de la riqueza sigue siendo trabaja más para ganar más, estás atrapado en el sistema equivocado. No importa cuánto te esfuerces dentro de ese sistema. Seguirás intercambiando tiempo por dinero, y el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar.
Los que construyeron riqueza real en algún momento dejaron de intercambiar tiempo por dinero. Empezaron a hacer que el dinero trabajara para ellos, que las ideas trabajaran para ellos, que los sistemas trabajaran para ellos. Y todo eso comenzó con un cambio en la manera de pensar. No con un golpe de suerte. No con una herencia. Con una decisión mental. La ley de la imagen interna. Existe una ley que pocos mencionan y que lo explica todo. La llamo la ley de la imagen interna y funciona así: tu mente tiene una imagen de cuánto mereces ganar. Una imagen de cómo son las personas ricas. Una imagen de lo que significa el dinero. Y tu realidad económica siempre termina acomodándose a esa imagen interna, no al revés. Piensa en alguien que recibe una gran suma de dinero inesperada. Un premio, una herencia, algo así. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? En pocos años, esa persona regresa al nivel económico en el que estaba antes. No porque sea mala persona. No porque sea irresponsable necesariamente. Sino porque su imagen interna no cambió. Su mente no estaba programada para sostener ese nivel de riqueza. Así que de manera inconsciente hizo las decisiones que la llevaron de regreso a donde su mente creía que debía estar. Y eso también funciona en sentido contrario. Hay personas que pierden todo. El negocio quiebra, la crisis llega, se quedan sin nada. Y en pocos años vuelven a construir lo que tenían. Porque su imagen interna no cambió. Su mente seguía programada para ese nivel. Y así como el agua busca su nivel natural, la mente busca la imagen que lleva dentro. Entonces la pregunta no es ¿cómo consigo más dinero? La pregunta correcta es ¿cuál es la imagen interna que llevo sobre la riqueza y necesita actualizarse? Porque si en algún lugar de tu mente crees que el dinero es malo, que los ricos son corruptos, que pedir más es una señal de codicia, que no mereces ganar bien, que el dinero solo viene con sufrimiento, esa imagen está saboteando cada esfuerzo que haces. Literalmente. Tu mente inconsciente, que es mucho más poderosa que tu mente consciente, está trabajando para confirmar lo que cree. Y si cree que el dinero no es para ti, encontrará la manera de alejarlo. No lo hace con mala intención. Lo hace porque eso es lo que las mentes hacen. Buscan coherencia. Buscan que tu realidad confirme lo que ya crees. La única manera de cambiar los resultados externos es cambiar primero la imagen interna. ¿Y cómo se cambia eso? Con exposición constante a nuevas ideas. Con conversaciones diferentes. Con los libros correctos. Con la decisión consciente de cuestionar cada creencia que heredaste sobre el dinero. No porque tus padres o tu entorno te quisieran mal, sino porque ellos también fueron programados por alguien más. Y esa programación se hereda como se hereda el color de los ojos, de generación en generación, hasta que alguien decide romperla. Ese alguien puede ser tú. Lo que la pobreza le hace a la mente. Necesito hablarte de algo incómodo. Y lo hago con todo el respeto del mundo porque yo lo viví en carne propia. La pobreza no es solo una condición económica. Es una condición mental. Y no lo digo para insultar a nadie. Lo digo porque entenderlo fue lo que me permitió salir de ella. Cuando vives con escasez durante mucho tiempo, tu cerebro empieza a operar en modo de supervivencia. Y en ese modo, solo piensas en el corto plazo. En llegar al fin de mes. En pagar la deuda más urgente. En resolver lo inmediato. Y eso tiene sentido como mecanismo de supervivencia. El problema es que ese mismo modo de pensar te impide ver las oportunidades que están frente a ti. Porque cuando estás enfocado en apagar incendios, no puedes construir nada nuevo. La mente de la escasez piensa así: no tengo suficiente, así que tengo que proteger lo poco que tengo. Y esa lógica, aunque comprensible, cierra puertas. Hace que digas no a oportunidades que requieren una inversión pequeña porque el miedo a perder lo poco es más fuerte que la esperanza de ganar más. Hace que desconfíes de cualquier cosa que suene a que se puede ganar dinero de manera diferente.
Hace que te rodees de personas que piensan igual, porque la miseria, dicen, ama la compañía. Y aquí viene la parte que me costó aceptar: la mente de la escasez no es un defecto de carácter. Es una respuesta aprendida. Es adaptación. Pero una adaptación que una vez fue útil y que ahora, si quieres avanzar, necesitas desaprender. Uno de los primeros pasos para salir de esa mentalidad no es conseguir más dinero. Es empezar a pensar como si ya tuvieras más. Esto no es ilusión barata. No es fingir que el problema no existe. Es entrenar la mente para que empiece a ver posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Y eso se practica. Literalmente se practica como un músculo. Cada vez que tu mente diga no puedo pagar eso, cambia la pregunta a cómo podría pagarlo. No porque vayas a tener la respuesta inmediata, sino porque las dos preguntas activan partes completamente diferentes de tu cerebro. La primera cierra. La segunda abre. Eso es psicología aplicada a las finanzas. Y funciona. La ley del pensamiento dominante. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos dominantes. No de tus pensamientos ocasionales. De los dominantes. De los que están ahí cuando te despiertas, cuando manejas, cuando te duchas, cuando intentas dormir. Si tus pensamientos dominantes son sobre deudas, problemas, carencias, injusticias, lo que no tienes, lo que no puedes, entonces esos pensamientos están trazando el mapa de tu futuro. Y ese mapa lleva al mismo lugar donde estás hoy. Esto no es magia. Es neurociencia básica. El cerebro tiene una parte que se llama sistema de activación reticular, que es básicamente un filtro. Y ese filtro le presta atención a lo que tú le dices que es importante. Si estás constantemente pensando en problemas de dinero, ese filtro empieza a notar todo lo que confirma esos problemas. Y así, literalmente no puedes ver las oportunidades que están frente a ti. En cambio, cuando empiezas a dirigir tus pensamientos dominantes hacia la prosperidad, hacia las soluciones, hacia lo que sí puedes crear, ese filtro empieza a notar cosas diferentes. Personas, conversaciones, ideas, conexiones que antes estaban ahí pero que tu mente no registraba porque no eran relevantes para lo que estaba buscando. ¿Has notado cómo cuando compras un carro de cierto color, de repente empiezas a ver ese mismo carro por todas partes? ¿Como si hubieran aparecido de la nada? No aparecieron de la nada. Siempre estuvieron ahí. Solo que ahora tu mente sabe que ese carro es importante para ti. Lo mismo pasa con las oportunidades de riqueza. Cuando cambias tus pensamientos dominantes, empiezas a notar lo que siempre estuvo ahí pero que antes era invisible para ti. Por eso las personas que estudian finanzas y desarrollo mental no están haciendo algo místico. Están literalmente reprogramando el filtro de su mente para que empiece a detectar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y eso cambia todo. La psicología de lo que gastas antes de que llegue. Quiero contarte sobre uno de los errores más costosos que cometía y que veo en casi todo el mundo que tiene problemas con el dinero. Gastar mentalmente el dinero antes de tenerlo. Suena extraño, pero escúchame. Cuando esperas un pago, ¿qué hace tu mente? Empieza a distribuirlo. Con esto pago esto, con lo que sobrecompro aquello, y si me alcanza me doy este gusto. Y para cuando el dinero llega, ya estaba gastado mentalmente. Y muchas veces, físicamente también. Ese hábito mental tiene varias consecuencias desastrosas. La primera es que nunca puedes acumular capital, porque cada entrada de dinero tiene dueño antes de llegar. La segunda es que vives en un estado de ansiedad constante, porque siempre hay más compromisos mentales que dinero real. Y la tercera, y esta es la más profunda, es que le estás enviando a tu mente el mensaje de que el dinero es algo que se va, no algo que se queda. Y la mente aprende. Aprende que el dinero es pasajero. Aprende que su función es circular rápido. Y entonces empieza a colaborar con ese patrón de maneras que ni siquiera notas. La gente rica hace lo contrario.
Antes de gastar nada, separa. Primero se pagan a sí mismos. Este principio, que parece simple, es en realidad una declaración psicológica profunda. Estás diciéndole a tu mente que tú eres la prioridad. Que antes de que el mundo se lleve tu dinero, una parte es tuya. Y eso genera algo que no tiene precio, la sensación de que el dinero se acumula, de que hay progreso, de que el futuro es posible. Y cuando la mente siente eso, empieza a buscar más de lo mismo. No estoy hablando de cantidades grandes. Estoy hablando del hábito. Da un mensaje que le mandas a tu mente cada vez que actúas. Porque la mente no distingue entre 100 pesos y 100,000. Lo que registra es el patrón. El comportamiento. La intención. Empieza con lo que tengas. Guarda algo. No importa cuánto. Lo que importa es empezar a habituarte a la sensación de que el dinero se queda. La trampa del salario emocional. Hay algo de lo que casi nadie habla y que mantiene a millones de personas atrapadas en una vida financiera que no los satisface. Lo llamo el salario emocional. El salario emocional es la satisfacción psicológica que obtienes de cosas que no te hacen más rico. La admiración de la gente cuando tienes el último modelo de algo. El respeto que sientes cuando pagas una cuenta cara en un restaurante. La sensación de estatus cuando usas cierta marca, cierto carro, cierta ropa. No te estoy diciendo que eso esté mal. Lo que te estoy diciendo es que si estás comprando esas cosas con dinero que necesitas para construir riqueza, entonces estás pagando un precio altísimo por algo que se desvanece muy rápido. Porque la admiración dura lo que dura la novedad. Y cuando se va, necesitas más para volver a sentir lo mismo. Es un ciclo que funciona exactamente como una adicción. Necesitas dosis cada vez más grandes para producir el mismo efecto. Y mientras tanto, el dinero que podría estar construyendo tu futuro se fue pagando apariencias. Las personas verdaderamente ricas, las que tienen riqueza construida de verdad, son frecuentemente las que menos lo demuestran. Hay un patrón que se repite: viven en casas discretas, manejan carros normales, usan ropa sencilla. No porque no puedan permitirse más, sino porque en algún punto entendieron que el estatus real no se compra. Se construye internamente. Y cuando ya lo tienes dentro, no necesitas demostrarlo afuera. Eso es madurez financiera. Y también es una forma de protección. Porque cuando vives discretamente, nadie sabe lo que tienes. Y cuando nadie sabe lo que tienes, nadie viene a pedirte, a robarte, a manipularte. Esto me lleva a algo que quiero que escuches con mucha atención. El silencio como herramienta de poder. Una de las lecciones más difíciles que aprendí sobre el dinero no tiene nada que ver con inversiones ni con ahorros. Tiene que ver con la boca. Hay personas que cuando empiezan a mejorar económicamente, lo cuentan. Lo celebran. Lo comparten con amigos, con familia, con conocidos. Y eso, que parece completamente natural e inocente, puede ser uno de los errores más costosos que existen. No porque la gente sea mala necesariamente, sino porque la mayoría de personas que te rodean están operando desde la misma programación de escasez de la que hemos hablado. Y cuando ven que alguien empieza a romper ese patrón, hay algo en su mente que se activa. A veces es envidia consciente. A veces es algo más sutil, comentarios que siembran dudas, consejos que sabotean, preguntas que debilitan tu confianza. Eso es demasiado arriesgado. ¿Y si no funciona? Yo conozco a alguien que intentó eso y le fue mal. No te creas, eso solo funciona para los que ya tienen plata. Esas frases no siempre vienen de personas que te desean mal. Muchas veces vienen de personas que genuinamente se preocupan por ti. Pero que, sin saberlo, están proyectando sus propios miedos sobre tus posibilidades. Y si no tienes la fortaleza mental suficiente para resistir eso, su programación puede infectar la tuya. La solución es simple aunque no fácil: aprende a actuar en silencio. Construye en privado. Celebra por dentro mientras trabajas.
Y cuando los resultados sean tan evidentes que no necesiten explicación, entonces ya no importará lo que nadie opine. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo y que se quedó grabada en mí: el éxito es la mejor respuesta. No las palabras. No las explicaciones. Los resultados hablan solos, y lo hacen con una contundencia que ningún argumento puede igualar. Protege tus planes como si fueran semillas recién sembradas. Las semillas necesitan tierra oscura, silencio y tiempo para germinar. Si las sacas antes de que tengan raíces, mueren. Tus proyectos financieros funcionan igual. ¿Cómo funciona realmente la mente ante el dinero? Quiero llevarte a un nivel más profundo. Porque hasta aquí hemos hablado de hábitos y creencias. Pero quiero que entiendas algo sobre la mecánica real de cómo tu mente se relaciona con el dinero. Porque cuando lo entiendes a ese nivel, todo lo demás tiene más sentido. Tu mente tiene dos partes que a veces trabajan juntas y a veces chocan. La parte consciente, que es la que cree que toma las decisiones. Y la parte inconsciente, que es la que realmente gobierna la mayoría de tus comportamientos. La parte consciente puede decir quiero ser rico. Pero si la parte inconsciente tiene archivado que el dinero es peligroso, que los ricos sufren, que tener más genera envidia y problemas, entonces esa parte inconsciente va a sabotear cada intento de la parte consciente de maneras que parecen accidentales. Vas a olvidar llamar a esa persona que te podía ayudar. Vas a procrastinar justo en la acción que más importaba. Vas a pelear con alguien justo cuando estabas a punto de cerrar algo importante. Vas a gastar ese dinero que estabas guardando en algo que de verdad necesitabas. No es mala suerte. Es coherencia inconsciente. Por eso el trabajo de la riqueza comienza por dentro, no por fuera. Y por eso las personas que solo buscan técnicas financieras sin trabajar primero la mente, casi siempre terminan volviendo al mismo punto de partida. La mente inconsciente se programa de varias maneras. Con repetición, con emoción, y con lo que escuchas mientras estás en estados de relajación o justo antes de dormir. Eso explica por qué es tan poderoso llenar tu mente, de manera constante, con ideas de prosperidad, con historias de personas que construyeron riqueza, con principios financieros que te recuerdan que el dinero es posible para ti. No porque un día escuchar algo cambie todo, sino porque la repetición constante va reprogramando lentamente el archivo que tienes en la mente inconsciente. Y cuando ese archivo cambia, tus comportamientos cambian. Sin esfuerzo dramático. Sin fuerza de voluntad constante. Simplemente porque ahora actúas desde un lugar diferente. Eso es lo que estoy haciendo contigo ahora mismo, mientras escuchas esto. Cada idea que entra a tu mente y resuena se está convirtiendo en una pequeña actualización de ese archivo. Por eso este tipo de contenido no es entretenimiento. Es mantenimiento del sistema operativo más importante que tienes, tu mente. La ley de la atracción no es lo que crees. Hay mucha confusión sobre esto y quiero aclararlo, porque hay personas que interpretan esta idea de maneras que las dejan esperando que el dinero caiga del cielo mientras permanecen pasivas. La ley de que atraes lo que eres no significa que con solo pensar en el dinero este aparece. Significa algo más preciso, que cuando cambias la frecuencia mental con la que operas, cambias el tipo de acciones que tomas, las conversaciones que entablas, las oportunidades que notas y persigues, y las decisiones que haces bajo presión. Es decir, el cambio mental produce un cambio en el comportamiento que produce un cambio en los resultados. No es magia. Es causalidad. Cuando una persona opera desde la convicción de que la abundancia es posible para ella, actúa diferente. Hace llamadas que antes no habría hecho. Hace propuestas que antes le habrían dado vergüenza. Invierte en aprender cosas que antes le habrían parecido inaccesibles. Persiste en momentos en que antes habría abandonado. Y esa cadena de acciones diferentes produce resultados diferentes. Y esos resultados diferentes confirman la nueva creencia. Y ese ciclo virtuoso se expande. Por eso funciona.
No porque el universo te mande cheques mientras sueñas, sino porque cuando piensas diferente, actúas diferente. Y cuando actúas diferente, cosas diferentes empiezan a suceder. La parte de la atracción que sí es real es esta: las personas con mentalidad de abundancia literalmente atraen a otras personas con mentalidad similar. Se notan mutuamente. Se asocian. Se ayudan. Porque hay algo en la energía, en la manera de hablar, en la actitud frente a los problemas, que actúa como imán para los que vibran en esa misma frecuencia. Y esas conexiones son, muchas veces, las que abren puertas que ninguna cantidad de trabajo duro solitario habría podido abrir. El dinero como energía, lo que nadie te explica. Hay una manera de relacionarse con el dinero que las personas de mente estrecha rechazan inmediatamente porque suena poco práctico. Y sin embargo, es una de las formas de pensar más poderosas que puedes adoptar. El dinero es energía. Y como toda energía, fluye. No se puede atrapar. No se puede represar permanentemente. Y la relación que tienes con ese flujo determina cuánto de él pasa por tu vida. Cuando tienes miedo del dinero, cuando lo acaparas por terror a perderlo, cuando te niegas a invertirlo o a hacer circular lo que tienes, estás cortando el flujo. Y el dinero que no fluye se estanca. Como el agua que no corre se pudre. Esto no es una invitación a gastar sin criterio. Es una invitación a cambiar la relación emocional que tienes con el dinero. Las personas que tienen problemas con el dinero casi siempre tienen una relación de ansiedad con él. Lo temen cuando no lo tienen. Y cuando lo tienen, lo aferran con tanto miedo a perderlo que no pueden usarlo inteligentemente. Las personas que tienen abundancia han llegado a un punto de paz con el dinero. No de desapego irresponsable, sino de confianza. Confían en que pueden generar más. Confían en sus capacidades. Y esa confianza les permite tomar decisiones más inteligentes, porque no están operando desde el miedo. Y esa confianza no se construye cuando ya tienes dinero. Se construye antes. Se construye a través de cambiar la narrativa que llevas dentro sobre lo que eres capaz de crear. Hay personas que dicen que no tienen don para los negocios. Que el dinero no es lo suyo. Que ellos son buenos para otras cosas pero no para ganar dinero. Y eso, que parece humildad, es en realidad una declaración de incapacidad que la mente toma literalmente y convierte en realidad. Nadie nació con el gen del dinero. Nadie. Lo que la gente rica tiene es una historia diferente que se cuenta a sí misma sobre lo que puede lograr. Y esa historia también la puedes escribir tú. Pero tienes que elegirla activamente. Tienes que reemplazar la que llevas con una que sirva a tu futuro. Manipulación y dinero, como te roban sin que lo notes. Hay algo que quiero que entiendas sobre el mundo en el que vivimos. El sistema económico está diseñado, en muchos aspectos, para que la mayoría de personas siga siendo consumidora y no propietaria. Para que sigan cambiando tiempo por dinero y no capital por rendimientos. Y hay mecanismos muy sofisticados que mantienen a la gente en ese lugar. No te lo digo para que te vuelvas paranoico. Te lo digo para que estés despierto. El primero es la cultura del consumo inmediato. Vivimos bombardeados por mensajes que nos dicen que el placer de hoy es más importante que la seguridad de mañana. Que merecer es comprar. Que el éxito se demuestra con lo que tienes. Y esos mensajes no son neutrales. Están diseñados para que gastes. Para que el dinero que podrías estar invirtiendo se convierta en beneficio para alguien más. El segundo es el crédito fácil. Que no es un regalo. Es una trampa elegante. El crédito fácil te da acceso a cosas que no puedes pagar hoy a cambio de que las pagues mañana, con intereses. Y esos intereses, con el tiempo, pueden hacer que una cosa que costaba 100 te termine costando 200 o 300. No estoy diciendo que el crédito sea siempre malo. Estoy diciendo que el crédito usado para consumir, para cosas que no generan valor, es una de las formas más efectivas de mantenerte pobre.
El tercero, y este es el más sutil, es la manipulación social del estatus. La presión de vivir a un nivel que no puedes sostener porque todos a tu alrededor lo hacen. El vecino que tiene tal cosa. El compañero que se fue de viaje. La familia que te juzga si no tienes cierto tipo de carro o de casa. Esa presión es real. Y produce decisiones financieras desastrosas en millones de personas todos los días. La defensa contra todo esto no es el cinismo. No es desconfiar de todo el mundo. Es el conocimiento. Es entender cómo funciona el sistema para que puedas moverte dentro de él con conciencia, tomando decisiones que sirvan a tus objetivos reales y no a los objetivos de alguien más. Una mente educada es la defensa más poderosa que existe. No hay publicidad que pueda engañar fácilmente a alguien que entiende cómo funciona la publicidad. No hay deuda que pueda atrapar a alguien que entiende el costo real de los intereses. No hay presión social que pueda desviar a alguien que tiene claro hacia dónde va. El conocimiento es el verdadero escudo. El error de la comparación y cómo te destruye financieramente. Quiero hablarte de algo que parece pequeño pero que tiene consecuencias financieras enormes. La comparación constante. Cuando te comparas con otros, especialmente en lo económico, entras en un juego que no puedes ganar. Porque siempre habrá alguien con más. Siempre. Sin importar cuánto acumules, siempre habrá alguien con una casa más grande, un carro más nuevo, un negocio más exitoso. Y si tu motivación para avanzar depende de superar a alguien específico, esa motivación es frágil. Porque cuando lo superes, necesitarás otro referente. Y así indefinidamente, sin llegar nunca a un punto de satisfacción real. Pero hay algo peor que eso. La comparación constante te hace gastar dinero que no tienes, en cosas que no necesitas, para impresionar a personas que en realidad no les importa tanto tu vida como crees. ¿Cuántas decisiones financieras malas has tomado en tu vida porque querías estar al nivel de alguien más? ¿Cuántas deudas nacieron de comparaciones? ¿Cuántos gastos innecesarios vinieron del miedo a parecer menos? La mente de la abundancia no compite horizontalmente. Compite verticalmente. Solo se mira a sí misma. Al yo de ayer. La única pregunta relevante es, ¿soy hoy financieramente más inteligente que hace un año? ¿Estoy tomando mejores decisiones? ¿Estoy construyendo algo, aunque sea lentamente? Esa es la competencia que importa. Y tiene algo que las comparaciones externas no pueden dar, es ganadora por definición. Porque si aprendes algo nuevo hoy, ya ganaste. Si tomas una decisión más inteligente que ayer, ya avanzaste. No necesitas que nadie pierda para que tú ganes. Ese es el juego mental de las personas que construyen riqueza duradera. Y es un juego que cualquiera puede jugar. Las creencias heredadas que te cuestan una fortuna. Voy a pedirte algo. Piensa en las frases sobre el dinero que escuchaste cuando eras niño. En tu casa. De tus padres, abuelos, vecinos. Las que se repetían tanto que ya ni las notas porque forman parte de tu manera de ver el mundo. Frases como, el dinero no crece en los árboles. Para eso hay que trabajar mucho. Los ricos son unos ladrones. Nosotros no somos de esa clase. Con lo poco que tenemos hay que conformarse. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Las reconoces? Probablemente sí. Y lo que quiero que entiendas es que esas frases no son inocentes. Cada vez que las escuchaste, tu mente las fue archivando como verdades. Y ahora, décadas después, siguen operando dentro de ti como programas invisibles que guían tus decisiones. Si escuchaste los ricos son malos, en algún lugar de tu mente crecer económicamente está asociado con volverse mala persona. Y eso crea un conflicto interno. Quieres dinero pero tienes miedo de lo que podrías convertirte si lo tienes. Y ese conflicto, aunque no lo veas conscientemente, sabotea tus esfuerzos. Si escuchaste que el dinero no alcanza,
que siempre falta, que hay que conformarse, entonces tu mente tiene como referencia el conformismo. Y cuando empiezas a acercarte a algo mejor, algo dentro de ti frena. Porque lo que estás viviendo ya no se parece a lo conocido. Y la mente prefiere lo conocido, aunque sea malo, a lo desconocido, aunque sea mejor. Identificar esas frases heredadas es un ejercicio que puede cambiarte la vida. No para culpar a tu familia, sino para decidir conscientemente cuáles conservas porque te sirven y cuáles descartas porque ya no corresponden a la persona que quieres ser. Porque tú no elegiste esas programaciones. Llegaron a ti antes de que pudieras evaluarlas. Pero ahora que eres adulto, sí puedes elegir. Puedes decidir qué archivos conservas y cuáles borras. Esa es una de las formas más poderosas de libertad que existe. El poder de asociarte con personas que ya llegaron. Si quieres entender rápidamente cómo funciona la mente de alguien que ha construido riqueza, no hay mejor manera que estar cerca de esas personas. No para pedirles dinero. Para observar cómo piensan, cómo hablan, cómo reaccionan ante los problemas, cómo toman decisiones. Hay algo que se transmite en la proximidad. Una forma de pensar se puede contagiar. Y si pasas suficiente tiempo en la órbita de personas que tienen una mentalidad de abundancia, algo de esa manera de ver el mundo empieza a permear en ti. Pero aquí hay una trampa que quiero mencionarte. No toda persona con dinero tiene una mentalidad que te convenga imitar. Hay personas que tienen dinero por herencia y que nunca aprendieron a generarlo. Hay personas que acumularon riqueza a través de prácticas que no querrías replicar. Y hay personas que tienen dinero pero que viven con una mentalidad de miedo y escasez que las hace miserables. Lo que buscas no es solo la presencia del dinero. Buscas la mentalidad que permite construirlo de manera sostenida, ética y sin sacrificar tu paz. Por eso los libros son una herramienta extraordinaria. Porque te dan acceso directo a la mente de personas que pasaron sus vidas entendiendo cómo funciona la riqueza y te lo entregan en horas. Es probablemente la mejor relación calidad-precio que existe en el mundo del aprendizaje. Y mientras escuchas esto, ya estás haciendo exactamente eso. Estás exponiendo tu mente a una manera diferente de pensar. Y cada vez que haces eso, aunque no lo sientas de manera dramática, algo cambia. Una conexión nueva se forma. Una duda vieja se afloja. Una posibilidad que antes no veías empieza a aparecer en el horizonte. Eso es lo que hace este tipo de contenido. No te da dinero en las manos. Te da algo más valioso, una mente diferente. Y con una mente diferente, el dinero en las manos es solo cuestión de tiempo. El miedo al fracaso como el mayor impuesto invisible. Hay un impuesto que la mayoría de personas paga sin saber que lo están pagando. No está en ninguna ley. No lo cobra ningún gobierno. Pero le roba más que cualquier otro impuesto que conozcas. Se llama el impuesto del miedo al fracaso. Cada vez que no intentas algo por miedo a que salga mal, estás pagando ese impuesto. Y lo que pierdes no es solo la oportunidad puntual. Es el aprendizaje que habrías obtenido. La confianza que habrías ganado. El camino que se habría abierto. El fracaso no es el opuesto del éxito. Es parte del camino al éxito. Cada persona que ha construido algo significativo en el mundo financiero tiene historias de pérdidas, de errores, de negocios que no funcionaron, de inversiones que salieron mal. No a pesar de esos fracasos, sino incluyéndolos como capítulos necesarios de su educación. El problema no es fallar. El problema es no aprender cuando fallas. Y el problema mayor es no intentar por miedo a fallar. Porque cuando no intentas, tampoco aprendes. Y cuando no aprendes, te quedas exactamente donde estás. Y ahí está la ironía cruel: el miedo al fracaso es, en sí mismo, el fracaso más seguro que existe. Hay una diferencia entre riesgo calculado e imprudencia. No te estoy diciendo que pongas todo lo que tienes en algo sin analizarlo. Te estoy diciendo que el miedo no puede ser la razón por la que no actúas. El análisis puede ser la razón.
La falta de información puede ser la razón. Pero el miedo solo, ese miedo vago e irracional al y si sale mal, no puede ser lo que decida tu futuro. Porque ese miedo no tiene información. No tiene datos. Solo tiene el peso de todas las veces que alguien te dijo que el mundo es peligroso, que las cosas salen mal, que hay que cuidarse. Y tú mereces tomar decisiones con más información que esa. Construir riqueza lentamente es construirla sólidamente. Hay algo con lo que tengo que ser completamente honesto contigo, porque creo que hay mucha confusión en este tema. La riqueza real, la riqueza duradera, no se construye de la noche a la mañana. Los atajos existen, pero la mayoría llevan a lugares peligrosos. Y el problema con los atajos es que cuando algo sale mal, caes desde muy alto y sin red. Lo que sí es real es que hay maneras de construir riqueza que son más inteligentes que otras. Y la más inteligente de todas tiene un nombre que a muchos no les emociona porque suena aburrido: la constancia. La constancia aplicada en la dirección correcta, con la mentalidad correcta, produce resultados que se vuelven exponenciales con el tiempo. No lineales. Exponenciales. Eso significa que al principio los resultados son lentos. Tan lentos que puedes desanimarte. Pero en algún punto, si no abandonas, los resultados empiezan a multiplicarse. No a sumar. A multiplicar. Esto es lo que significa el poder del interés compuesto aplicado no solo al dinero sino a las habilidades, al conocimiento, a las conexiones, a la reputación. Todo lo que construyes de manera consistente se compone. Y llega un punto en que la velocidad del crecimiento sorprende incluso a quien lo está viviendo. Pero ese punto solo llega si no abandonas antes de tiempo. Y la mayoría de personas abandona antes de tiempo. No porque no tengan la capacidad, sino porque no ven resultados inmediatos y concluyen que no está funcionando, sin saber que estaban justo antes del punto en que todo habría despegado. Por eso la paciencia estratégica no es pasividad. Es una de las formas más avanzadas de inteligencia financiera. Es saber que estás construyendo algo que el tiempo va a multiplicar. Y actuar en consecuencia, todos los días, incluso cuando todavía no se ve. La diferencia entre precio y valor, la mentalidad que separa al pobre del rico. Hay una diferencia fundamental en cómo piensa una persona con mentalidad de escasez y una con mentalidad de abundancia cuando se trata de gastar dinero. La persona con mentalidad de escasez siempre pregunta, ¿cuánto cuesta? Y si le parece caro, no compra, sin importar lo que esa cosa pueda producir. La persona con mentalidad de abundancia pregunta, ¿cuánto vale? Y si el valor supera el costo, invierte, aunque tenga que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Esa diferencia parece pequeña, pero produce resultados completamente distintos. Una persona que siempre elige lo más barato en educación, en aprendizaje, en herramientas para su crecimiento, está ahorrando dinero hoy a cambio de quedarse en el mismo lugar indefinidamente. Mientras que alguien que invierte en lo que le va a producir más está gastando hoy para ganar mucho más mañana. No se trata de gastar sin criterio. Se trata de distinguir entre un gasto y una inversión. Un gasto te da algo hoy que mañana no vale nada. Una inversión te da algo que sigue produciendo valor con el tiempo. Esa distinción, aplicada consistentemente a cada decisión financiera, cambia la trayectoria de una vida entera. Cuando te niegas a gastar en algo que te haría crecer porque te parece caro, no estás siendo responsable. Estás siendo corto de visión. Y la visión corta es uno de los síntomas más claros de la mentalidad de escasez. La riqueza requiere visión larga. Requiere la capacidad de hacer sacrificios hoy por ganancias futuras. Y esa capacidad no es natural para nadie. Se desarrolla. Se practica. Se elige. Lo que hace diferente a alguien que construye riqueza. Si tuviera que resumir todo lo que separa a una persona que construye riqueza de una que no lo hace, no hablaría de técnicas. Hablaría de una sola cosa:
la responsabilidad radical. Las personas que construyen riqueza asumen responsabilidad total por sus resultados. No culpan al gobierno, ni a la economía, ni a su familia, ni a la mala suerte. No porque esas cosas no existan. Claro que existen factores externos, sino porque asumir responsabilidad total es lo único que te da poder. Si el problema es externo, no puedes hacer nada. Estás a merced de lo que pase afuera. Pero si el problema, al menos en parte, está en tus decisiones, en tu mentalidad, en tus hábitos, entonces tienes poder de cambiarlo. Y esa diferencia entre sentirte víctima y sentirte autor de tu vida es la diferencia más grande que existe entre las personas que avanzan y las que no. No te estoy pidiendo que ignores la injusticia real que existe en el mundo. Te estoy pidiendo que dentro de esa realidad, con todas sus limitaciones e inequidades, encuentres el espacio donde sí tienes poder. Porque ese espacio siempre existe. Y en ese espacio está tu oportunidad. La responsabilidad radical no es cómoda. Es mucho más fácil decir que las circunstancias son las responsables de donde estás. Pero es también completamente paralizante. Porque si las circunstancias son las responsables, entonces para cambiar tienes que esperar a que las circunstancias cambien. En cambio, cuando aceptas que tus decisiones, tu mentalidad, tus hábitos cotidianos han contribuido a donde estás, también aceptas que tienen el poder de llevarte a donde quieres ir. Y eso es liberador. Aunque al principio duela. El dinero multiplica lo que ya eres. Hay una creencia muy común que dice que el dinero corrompe, que transforma a las personas en algo peor. Y quiero hablarte de eso con honestidad, porque es una creencia que, si la llevas dentro, puede estar saboteando tu relación con la riqueza. El dinero no corrompe. El dinero amplifica. Si una persona es generosa antes de tener dinero, con más dinero se vuelve más generosa. Si una persona es creativa antes de tener dinero, con más dinero puede expresar esa creatividad en escala mayor. Si una persona tiene buenos valores antes de tener dinero, el dinero le da más herramientas para actuar desde esos valores. Y sí, también es cierto que si una persona tiene malos valores antes de tener dinero, el dinero puede amplificar eso también. Pero el problema no es el dinero. El problema eran los valores. Esta distinción importa porque muchas personas llevan dentro, sin saberlo, la creencia de que si tienen dinero van a cambiar para peor. Que van a alejarse de sus raíces, de su familia, de lo que son. Y esa creencia actúa como un freno. Como un mecanismo de protección que dice mejor no tener tanto, para no perderme a mí mismo. Y la respuesta a eso es trabajar en los valores, en el carácter, en la identidad. Porque cuando tienes claridad de quién eres y qué representa lo que estás construyendo, el dinero no te cambia. Te da más herramientas para ser la persona que ya eras. La riqueza no define al ser humano. El ser humano define lo que hace con la riqueza. La mentalidad de servicio como generador de riqueza. Hay una ley que casi nadie enseña en los libros de finanzas básicos y que sin embargo es una de las más consistentes en la historia de las personas que han construido riqueza real. El dinero fluye hacia quienes sirven a más personas de manera más efectiva. No es una coincidencia. Es una ley. Cuando tu trabajo, tu negocio, tu habilidad, tu conocimiento resuelve un problema real para muchas personas, el dinero que recibes a cambio es proporcional al valor que entregas. Por eso las personas que más ganan no son las que más trabajan. Son las que han encontrado la manera de servir a más personas con lo que hacen. Y eso requiere una mentalidad diferente al trabajo tradicional, donde intercambias tiempo por dinero en una relación uno a uno. La mentalidad de escasez pregunta, ¿cuánto me van a pagar? La mentalidad de abundancia pregunta, ¿a cuántas personas puedo ayudar con esto? Y aquí está el giro, cuando te enfocas genuinamente en servir, en resolver problemas reales, en agregar valor verdadero a las vidas de otros, la compensación llega como consecuencia. No siempre de manera inmediata.
Pero llega, y cuando llega, llega de maneras que a veces superan lo que habrías pedido. Las personas que solo piensan en cuánto van a ganar muchas veces producen poco valor. Y el mercado, que es simplemente la suma de las decisiones de millones de personas, les paga en consecuencia. Las personas que se obsesionan con producir el máximo valor posible, con resolver el problema más profundo que pueden resolver, muchas veces terminan siendo compensadas por encima de lo que esperaban. Porque el mercado también recompensa eso. Esta no es una invitación a trabajar gratis. Es una invitación a cambiar la pregunta con la que llegas a cada situación. ¿De qué puedo sacar de esto? ¿A qué puedo aportar aquí? Porque esa segunda pregunta es la que abre puertas que la primera nunca podrá abrir. El momento en que todo cambia. Quiero cerrarte esto con algo personal. Hay un momento que recuerdo claramente. Estaba en uno de esos periodos en que el dinero escaseaba, las deudas presionaban y la sensación de que la vida pasaba y yo seguía en el mismo lugar era insoportable. Y en ese momento de desesperación, tomé un libro. No porque creyera que iba a cambiar algo. Lo tomé porque no sabía qué más hacer. Y mientras lo leía, algo dentro de mí fue cambiando. No dramáticamente. No de golpe. Sino suavemente. Como cuando el sol empieza a salir y la oscuridad no desaparece de repente sino que se va diluyendo lentamente. Empecé a entender que mi situación no era el resultado de mala suerte. Era el resultado de patrones de pensamiento que nunca había cuestionado. Era el resultado de creencias heredadas que operaban en mí como programas invisibles. Era el resultado de decisiones que tomaba desde el miedo y la escasez en lugar de desde la visión y la abundancia. Y cuando lo entendí, algo más importante que el dinero llegó primero. Llegó la esperanza. La convicción de que podía cambiar. No porque el mundo fuera a cambiar de repente, sino porque yo podía cambiar. Y cuando cambié la manera en que pensaba, empecé a actuar diferente. Y cuando actué diferente, los resultados empezaron a cambiar. No de la noche a la mañana. Pero de manera consistente, constante, imparable. Eso es lo que te deseo a ti. No que el dinero llegue mañana, sino que algo de lo que escuchaste hoy haya encendido en ti una chispa de convicción. La convicción de que tu mente es tu activo más poderoso. De que las creencias que llevas pueden cambiarse. De que la riqueza no es un privilegio reservado para otros. De que el dinero fluye hacia las mentes preparadas, hacia las visiones claras, hacia las acciones consistentes. Mientras escuchas esto, en algún lugar de tu mente ya algo está diferente. Una idea nueva está echando raíz. Una creencia vieja está empezando a tambalear. Y eso, aunque todavía no lo veas en tu cuenta bancaria, es el comienzo de todo. El dinero se gana primero aquí, en la mente. Y una vez que está en la mente, lo que queda es simplemente dejar que el tiempo y la acción hagan su trabajo. Bienvenido a una nueva manera de pensar. Porque pensar diferente es el primer acto de riqueza que puedes hacer hoy. Si este audiolibro resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque la riqueza que se comparte crece. Y los que aprenden juntos, avanzan juntos.